Quiero que hoy estemos en el libro de Habacuc. No vamos a leer todo el libro, pero sí vamos a estar en Habacuc. Y he querido titular esta reflexión con una pregunta. ¿Por qué Dios? Y vamos a ver por qué la quise titular así a medida que vamos avanzando. Pero recuerdo que a inicios de este año, en el 2024, no sé cuántos tienen la costumbre como de iniciar el año orando y pidiéndole al Señor, Señor, quiero que este sea un año donde tú me des trabajo, donde no falte nada, ¿cierto? Siempre empezamos con peticiones pidiéndole al Señor cosas. Y recuerdo que a inicio de este año, junto a mi esposo, orábamos al Señor y le decíamos, Señor, por favor, danos un 2024 tranquilo, que no tengamos cambios, que haya una estabilidad laboral. Te lo pedimos, Señor, y oramos y se lo pedimos al Señor. Hermanos, no había pasado ni 15 días del mes de enero cuando me llega a mi correo notificándome tu contrato laboral ha terminado. Un balde de agua fría me ha caído. Y obviamente entró angustia, desesperación, tristeza a mi corazón. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya estamos recién casados, estamos construyendo muchas cosas y ahora yo sin trabajo. Y definitivamente empecé un año preguntándole al Señor por qué tenía que empezar el año así. Me invadió esa incertidumbre y le dije a Dios, ¿por qué? ¿Por qué si te pedimos estabilidad? ¿Por qué si te pedí que estuviéramos bien? ¿Por qué Dios? Para terminar de rematar, a la semana siguiente, a mi esposo le notifican en la empresa, Jesús Daniel, tienes que viajar todas las semanas a Bogotá. 2 a 3 días a la semana tienes que viajar a Bogotá porque tienes que cubrir un puesto en Bogotá. Peor. Señor, ¿y la estabilidad? ¿Dónde está? ¿Qué es esto, Señor? ¿Por qué empezamos el año así si te pedimos estabilidad? Otro cambio que nos sacudió por completos y fueron varias semanas así, llenas de estrés, entre el viaje, venga y vaya, tener que sostener mi esposo 2 puestos y yo tener que lidiar con todo también, su estrés y la distancia. Y recuerdo una noche que él llegó de Bogotá cargado, estresado y orando los dos. Él le dijo al Señor, y lo recuerdo muy bien, ¿hasta cuándo voy a seguir con este estrés? Le dijo al Señor. Me siento cansado. Quisiera que esto acabara. Y muchas otras situaciones que nos pasaron y que nos preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Cierto? Pidiendo desde el inicio que nos ayudaras y no hemos visto eso. Más que todo hemos visto cambios. Y la verdad es que parte de estas cosas que nos sucedieron a mi esposo y a mí este año me recuerdan mucho la historia del profeta Habacuc. Veo tanta semejanza en esa conversación entre Habacuc y Dios que quisiéramos que pudiéramos ver un poco más sobre eso. El libro de Habacuc, como ven en pantalla, tiene una conversación entre el profeta, se desarrolla como una conversación entre el profeta Habacuc y Dios. Una conversación. Y vemos que Habacuc inicia con una queja. Y es raro ver que en un libro de la Biblia empiece un profeta quejándose delante de Dios. Y Habacuc estaba en un momento de crisis porque el pueblo de Israel, donde él estaba como profeta, había mucha maldad, había iniquidad, había violencia y él estaba viviendo eso en su vida y él estaba viendo la violencia a su alrededor.
Y él viene delante de Dios y presenta una primera queja y le pregunta, ¿por qué permanecen sin castigo las iniquidades de Judá? ¿Por qué? Le pregunta a Dios. Pero Dios le responde y le dice, tranquilo, Habacuc, tranquilo. Va a venir un pueblo que los va a invadir y yo haré justicia. Y Habacuc salta y dice, ¿cómo así que tú vas a enviar a un pueblo mucho más maldadoso, mucho más malo a invadirnos? ¿Cómo es esto, Dios? O sea, vas a usar a Babilonia, que es mucho peor, un pueblo malvado, a venir a invadir a nuestro pueblo de Israel, que sí, que es malvado, pero ese es mucho peor. Y levanta Habacuc la segunda queja. ¿Por qué emplea Dios a los malvados babilonios como su instrumento? Dios vuelve y le responde, tranquilo, Habacuc, tranquilo, ellos también serán destruidos, pero yo los voy a usar. Finalmente el libro de Habacuc termina alabando al Señor, y es el famoso Salmo de Habacuc, ¿cierto? Aunque la higuera no florezca, ¿cierto? Lo hemos escuchado muchas veces. El profeta termina alabando al Señor. Y de este libro quiero que hoy pensemos tres cosas. En la siguiente diapositiva vamos a ver tres cosas que me gustaría que ahondáramos del libro de Habacuc. Y es, en primer lugar, las preguntas de Habacuc. Las preguntas que Habacuc le hizo a Dios. En segundo lugar, las respuestas de Dios. ¿Cómo le respondió Dios a Habacuc? Y por último, la actitud que tuvo Habacuc frente a su situación. En primer lugar, y me gustaría que buscáramos en Habacuc capítulo 1, los que tienen su Biblia ahí. Habacuc capítulo 1, versículo 2 y 3. Miren cómo comienza el libro. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidad? ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Desde el inicio, el tono de Habacuc es intenso, casi como cuando el esposo a uno, no sé si le han pasado al esposo o la esposa a uno le dice a uno, necesitamos hablar. Uno sabe ya que ahí hay algo y se pone el ambiente tenso. Así empieza Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? Y es interesante que él dice hasta cuándo, lo repite dos veces y repite por qué. Y el profeta aquí mostrando esa desesperación que sale de su corazón. Y veo algo, y es que Habacuc se atreve a dirigirse al Señor con una sinceridad completa que hasta para algunos puede parecer irreverente. Pero él le está reclamando por el estado de su vida y le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo mi vida seguirá así? ¿Por qué tengo que aguantar esto? Y a pesar que el Señor responde sus primeras preguntas, él vuelve y se queja y vuelve y le pregunta al Señor, ¿por qué? Y queridos hermanos, muchas veces nosotros no nos atrevemos a preguntarle al Señor, ni a formular esas preguntas que Habacuc le hizo al Señor. Pero la verdad es que encuentro una profunda realidad, una profunda vulnerabilidad y sinceridad del profeta
al acercarse a Dios de manera genuina. Él estaba siendo agobiado por lo que estaba pasando a su alrededor. Y él presenta su queja delante del Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Y la verdad nos enseña que no hay protocolo impuesto, no hay una estructura de oración prefabricada, sino con nuestras dudas, nuestros miedos y cargas podamos ir de manera genuina delante del Señor. Preguntas como ¿hasta cuándo y por qué? Realmente surge muchas veces de un profundo corazón agobiado. Y a veces las respuestas tradicionales no son suficientes. A veces un versículo al azar no es suficiente. Porque a veces queremos y anhelamos ver ese cambio, anhelamos ver ese milagro. Y muchas veces como Habacuc volvemos a cuestionar. No nos acercamos y decimos nuevamente, ¿por qué has guardado silencio mientras los malvados se tragan a los justos? Y repetimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en definitiva vemos que Habacuc es un profeta que no le da miedo expresar su frustración, expresar sus dudas a Dios. ¿Por qué permites estas injusticias? ¿Por qué permites esto? Y la realidad, hermano, es que son preguntas que también hacen parte de nuestra realidad. Y yo me las hice muchas veces este año. ¿Por qué, Señor, estoy desempleado? ¿Por qué, Señor, mi jefe me lleva en la mala? ¿Por qué, Señor, los problemas persisten? ¿Por qué las deudas aumentan? ¿Por qué él sigue la situación tensa con mi esposo o mi esposa? ¿Por qué sigo padeciendo esta enfermedad? ¿Por qué mi familiar no sana? ¿Por qué no haces el milagro? Reclamos por soledad, por falta de amistades sinceras o quizás el amor de mi vida no ha llegado, ¿cierto? Dudas provocadas por una incertidumbre que parece demasiado para soportar este año. Pero ¿saben qué? ¿Qué tal si nos acercamos al Señor así? Con franqueza, con vulnerabilidad de nuestro corazón. ¿Cuánto daño nos ha hecho a la iglesia eso que dicen? Es que a Dios no se le pregunta por qué, sino para qué. ¿Cuánto daño nos ha hecho? ¿Cuánto daño? Y muchas veces disfrazamos esas dudas y frustraciones con falsas alabanzas, creyendo que o mostrando que todo está bien. ¿Y por qué no mejor venir ante Dios con humildad, con honestidad y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Es como si olvidásemos que Dios ya conoce la realidad de nuestro corazón. Y intentamos muchas veces creernos los generales de la fe. No, yo puedo, yo soy el más fuerte. Y Dios no nos pide eso. Él no nos ha pedido eso. Él conoce y sabe nuestras debilidades. Y aún así, en medio de ellas, nos hace la invitación de ir a Él, de acercarnos a Él, tal y cual como somos. Las preguntas de Habacuc nos enseñan y nos muestran que vayamos a Dios sin miedo, aunque estemos desesperados, aunque estemos en momentos difíciles, podamos ir delante de Él, reconociéndole a Él y podamos ir en su presencia y Señor, aquí estoy, ayuda en medio de mis dudas y en medio de mis preguntas. Dios aparece en escena en el capítulo 1 respondiendo a Habacuc. Y él entra en escena respondiendo.
Y cuando veo esto, me doy cuenta, y es que a Dios no le da miedo mis preguntas. A Él no le da miedo mis preguntas. Y muchas veces tomamos esa posición, no, es que yo voy a defender a Dios, yo soy el abogado de Dios. Y hermanos, ¿acaso Él no es Dios? ¿Necesita abogado Dios? A Dios no le intimidan nuestras preguntas. Él no nos rechaza ni se aparta de nosotros por tener dudas. Y algo que leía mientras estaba viendo la respuesta que Dios le daba a Habacuc de que, listo, va a venir un pueblo, va a venir Babilonia sobre Israel, encontraba mientras leía que en sus respuestas encuentro misericordia. ¿Por qué? ¿Quién es Habacuc o quién soy yo para que Dios me responda? Sin embargo, Él lleno de amor, de bondad y misericordia, ¿qué hace? Le responde. En las respuestas de Dios encuentro esperanza. Él no desconoce mi situación, ni se aleja de mi vida, sino que está presente y dispuesto a responder. Encuentro gracia, porque Dios se dirige a mí y me responde con amor. Encuentro sabiduría, porque muchas veces Dios no nos va a responder o me va a dar la respuesta que yo quiero escuchar. Y muchas veces nos pasa así, pero sí lo que necesito. A veces, incluso cuando el silencio de Dios es la respuesta. Y muchas veces el silencio de Dios es la respuesta, aunque no nos guste. Pero veo un Dios que extiende su misericordia, que nos da esperanza, que nos da su gracia y muestra su sabiduría en sus respuestas. Hay tres afirmaciones en las respuestas de Dios que nos pueden ayudar en cualquier tiempo de crisis, en cualquier dificultad. Estas afirmaciones que podemos destacar del libro de Habacuc. Y quiero que leamos en el capítulo 2, versículos del 2 al 3. Habacuc, capítulo 2, del 2 al 3. El Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Y quiero resaltar esto y es, la visión se realizará. Muchas veces cuando estamos en tiempos de confusión, desanimados, abrumados, en tiempos de adversidad, se nos olvida y muchas veces debemos recordar que no hay obstáculo que pueda impedir lo que Dios está haciendo. La visión se realizará. No hay nada que pueda obstruir lo que Él está haciendo. ¿Cuándo sucederá? Dios le dijo a Habacuc cuándo sucedería. Nunca le dijo cuándo sucedería. Pero sí le afirmó algo, es que se cumplirá. La visión se realizará. Y quizás lo que Dios hará es lo que no esperamos, pero Él lo hará. Y así le pasó a Habacuc. Él quería que Babilonia invadiera al pueblo de Israel.
Él se quejó nuevamente al Señor. Pero ¿qué le dijo el Señor? La visión se realizará. Mis planes se realizarán. En segundo lugar, en el versículo 4 del capítulo 2, que dice así: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su fe. Y en estos tiempos de crisis deben ser tiempos de fe. Fe en Dios, fe en su palabra, en sus propósitos, en su poder, en su gracia. Así como Abraham y otros testigos de la fe en la Biblia, quienes vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas. Más bien, las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. Hombres y mujeres que vemos a lo largo de la Biblia que son ejemplo hoy para nosotros de fe. Fe en todo momento, fe en tiempos de adversidad, de crisis. Y Dios sí es claro en algo. Y hay un llamado a vivir con la esperanza de que las promesas de Dios se cumplirán. Aunque no veamos resultados inmediatos, se cumplirán. Dios no responde directamente a las preguntas que Habacuc dice. No le responde el hasta cuándo, ni le responde el por qué. Pero sí hay algo que deja claro, y es que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. En tercer lugar, en el versículo 20 del capítulo 2, dice así: en cambio el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Y hermanos, aunque parezca que todo a nuestro alrededor está fuera de control y que hay más preguntas que respuestas muchas veces, aunque los corruptos y los violentos quieran dominar o parezcan triunfar, mantengamos la calma. El Señor está en su santo templo y está en control de todo. Él está en control. Dios no rehúsa a responder a Habacuc. Y aunque las respuestas no siempre eran lo que el profeta esperaba, Dios revela que tiene un plan mucho más grande que lo que él se puede imaginar. Y que sí, que incluye a Babilonia como instrumento. ¿Y cuándo sucederá? No lo sabe. Y no lo supo el profeta en su tiempo. Hermanos, Dios no siempre nos va a dar las respuestas que queremos, pero nos muestra que Él está al control. Nos acompaña en medio de nuestras dudas y nuestras preguntas. Va conmigo, porque Él ha prometido estar conmigo siempre. Me acompaña en medio de mis dudas y preguntas. En tercer lugar, la actitud del profeta Habacuc. Y habiendo visto esta dinámica de preguntas y respuestas, ¿cierto?, del profeta Habacuc quejándose y el Señor respondiendo, quiero destacar 3 cosas en la actitud del profeta Habacuc, que son ejemplo hoy para nosotros y que han transformado mi manera de ver este año, las dificultades que enfrentamos mi esposo y yo, y me retan a tomar esta actitud del profeta. Y en primer lugar,
en el capítulo 2, versículo 1 dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me digan, de su respuesta a mi reclamo. Y veo en Habacuc que él permaneció. Él permaneció allí. Él dijo, Señor, aquí permanezco esperando en ti tu respuesta. Y esto hace parte de la fe, mis hermanos. Porque en ese momento de su vida veía tantas injusticias, tanta violencia y sufrimiento a su alrededor. Y él no quería eso. Y aún así quedó ahí pendiente de lo que Dios le iba a responder. Permaneció. Y la verdad, yo soy la primera que puedo salir corriendo cuando me pasan estas dificultades. La primera en abandonar y muchas veces vivimos como en este constante acelere de querer controlar todo en nuestras vidas. Y al primer obstáculo, a la primera dificultad, somos los primeros que renunciamos. Somos los primeros que tiramos la toalla. Nos cuesta permanecer. Nos encanta, claro, nos encanta cuestionar, quejarnos y todo esto. Pero nos cuesta permanecer, nos cuesta quedarnos a que el Señor nos hable, a que Él nos diga. Nos cuesta quedarnos hasta ver su gracia en la respuesta. Y la verdad es que debo aprender yo primero, como Habacuc, que en medio de mis desgracias, en medio de mi dolor, debo quedar. Habacuc muestra que la verdadera fe no solo cuestiona, sino que también espera. Así como él permaneció, aprendamos nosotros a permanecer en él. Otra actitud que vemos en Habacuc es tu fe. Como les decía ahorita, la respuesta de Dios es un llamado a vivir por fe. Y no hay un plazo establecido, no hay fecha de vencimiento. Dios nos invita a perseverar, a confiar, a tener esperanza en Él. Él es el dueño de la historia, el Dios maravilloso. Él no sigue nuestras cuentas o ritmos, pero sí hay algo, y es que Él nos invita a ir a Él con fe. Dios no vive de la urgencia de nosotros, pero en medio de la incertidumbre podemos confiar que Dios puede intervenir y salvar. Permanecer, fe y alegría. Quiero terminar con alegría y es el capítulo 3 de Habacuc. Y quiero que leamos los últimos versículos, desde el versículo 17 del capítulo 3. Y lo leamos juntos. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya oveja, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en el Dios de mi salvación. El Señor y Dios es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Amén. Qué lindo que Habacuc termina ¿qué? Alabando al Señor.
y lo hace con alegría. Lo hace con alegría. Y qué hermoso que aún viviendo su incertidumbre, aún viviendo en medio de su dolor, de la adversidad que está a su alrededor, él no desconoce su condición y él alaba al Señor y reconoce que su confianza viene del Señor porque Él es el Dios de mi salvación. Él reconoce que es Dios quien lo salva. ¿Cuántos reconocen de que Dios es quien nos salva día a día? ¿Estamos convencidos, hermanos, de eso? Yo confío en que Dios me va a salvar, aunque mi presente diga otra cosa. Allí está mi fe. Le alabo aún en medio del dolor, reconociendo su soberanía, que Él no me deja, que en medio de todo, su gracia, su bondad, su fidelidad me salva cada día. Y hoy, ya a días de terminar el año, puedo decir al Señor, gracias. Y te alabo en medio de un año difícil. Te alabo en medio de mis preguntas, de mis dudas, de mi dolor, de mi llanto. Porque reconozco que tú eres el Dios de mi salvación. La historia de Habacuc es una historia de fe en medio del caos, de la crisis. Inicia preguntándose el profeta hasta cuándo y por qué, y Dios nunca le responde directamente sus preguntas. Sus preguntas no son contestadas como él pidió. Sin embargo, hay la invitación a ir al Dios de su salvación, al Dios de obras maravillosas, el Dios que ha hecho antes y que puede hacer ahora. ¿Cuántas veces hemos olvidado y hemos perdido la costumbre de recordar las hazañas de Dios en el pasado? Nos hemos olvidado que Él es fiel, que Él nos ha traído hasta aquí. Y qué bonito es que podamos recordar sus hazañas en el pasado. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Señor no te va a contestar tu petición aquí saliendo de la iglesia enseguida, pero sí te invita a confiar en Él y a tener fe. Porque aún Jesús se sintió abandonado y le cuestionó al Padre: ¿por qué me has abandonado? Pero ese mismo Jesús es para nosotros la salvación. En Jesús encontramos nuestra salvación, tenemos esperanza, vivimos en este mundo en medio de las desgracias, en medio de los problemas, pero vivimos recordando la cruz. Vivimos recordando ese sacrificio hermoso de Jesús, de que vino a salvarnos, de que día a día nos sigue salvando y que debemos tener nuestra mirada puesta en Él. Y hermanos, yo no sé qué traiga el Señor el 2025. Que así como a mí este año trajo desempleo, o el Señor traiga abundancia, o el Señor traiga nuevas bendiciones, prosperidad, o angustia, o milagros, o nuevos negocios. No sé qué va a traer el Señor. Pero en medio de todo lo que venga, tengamos un corazón sincero que va y conversa con Dios, que recuerda que la cruz fue el mayor gesto de amor y que gracias a eso tenemos a Jesús que se compadece de nosotros en nuestras debilidades.
vayamos al Señor con sinceridad, a Él con amor, con humildad, con nuestras angustias cada día. Hoy, mis hermanos, les invito a que podamos permanecer en el Señor. Aún en nuestras quejas, aún en nuestras dudas y preguntas, hagamos como Habacuc, estar pendiente de lo que Dios nos dice, de sus respuestas a nuestros reclamos quizás. Pero nunca olvidemos de alabarlo siempre. Y quiero que esta mañana terminemos alabándole al Señor. Y desde lo más profundo de nuestro corazón podamos cantarle y expresarle que aún en medio de este año que pudo haber sido difícil o pudo haber sido lleno de alegría, pero en medio de todo hemos visto su salvación. Hemos visto que Él ha actuado, que Él ha respondido. Y como les dije, mis hermanos, que este 2025, pase lo que pase, permanezcamos en el Señor. Permanezcamos en Él.